Bendiciones, mis amados. Gracias por estar allí pendiente de recibir este mensaje. Que el Espíritu Santo brille, resplandezca su luz en cada uno de nosotros, que la unción del Santísimo esté con nosotros en el lugar allí donde usted está. Congregue el resto de la familia preparados para recibir este mensaje, dispuestos pues en la certeza de que la palabra que vamos a recibir nos va a cambiar nuestra vida, nos va a enseñar a vivir mejor y vamos a estar más unidos nosotros todos en lo que es la visión de familia y la visión en particular que tiene cada uno de nosotros. Le agradezco a usted pues el apoyo que nos ha dado hasta ahora en recibirnos, en escucharlo, por lo cual le pido que no se quede solamente con este mensaje, sino que si usted pues cree que alguien más lo necesita y usted puede ayudar a alguien más, cree que necesita la orientación, su equipo, su grupo, donde está, porque esto inclusive lo puede usar hasta para su empresa, para su empleo, lo que estamos recibiendo ahora mismo. Usted pues puede compartir este mensaje. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo le ruego en el nombre de Jesús, suscríbase y así va a recibir también todos estos mensajes y todas las notificaciones que sean necesarias. No se olvide de darnos allí las observaciones, haga algún comentario. Si tiene necesidad de oración, no deje de plantearlo. Estamos dispuestos también para orar, porque la iglesia no cesa de orar, o como está escrito, pues que no dejemos de orar, sino que oremos a mano alzada y en todo tiempo, sin ira y sin contienda. Así pues nosotros estamos dispuestos para hacerlo por usted, si tiene la necesidad de oración, si usted tiene algo pues que comentar con respecto al mensaje, si le agrada, si le gusta el mensaje, déjenoslo saber con un comentario que usted puede hacer allí. Dele me gusta si le agradó el mensaje, y así pues nos hará a nosotros también ir motivándonos para seguir llevando también el mensaje. Le agradezco a la iglesia todo el apoyo, toda la ayuda, toda su ofrenda, la cual le pido al Señor pues que se las multiplique al 100 por 1, tal cual como está recibiendo de la palabra del Señor, que yo estoy seguro pues le va a edificar su vida. Le recuerdo pues la congregación en pleno está funcionando los días domingos. Aquí a las 10 de la mañana nos estamos congregando previamente, hasta ahora con un solo servicio, porque estamos pues preparándonos para podernos ampliar de acuerdo a toda la normativa que está todavía pautada, establecida, y debemos cumplir de alguna manera con ella. Así que cuando las condiciones estén dadas, también nosotros ampliaremos nuestro servicio, así como también disponemos ahorita haciendo los preparativos para nosotros poder salir también en vivo, y así nuestros hermanos que están fuera de la ciudad, fuera del país, en el exterior, puedan también recibirse con nosotros en ese domingo que no le estamos transmitiendo en vivo, y que es necesario pues que en ese mismo momento estemos viviendo lo que allí estamos haciendo en la iglesia, de manera tal de acercarnos cada día más a ellos y a todas las almas que de verdad lo necesitan. Así pues, una vez más le ruego que convoque a su gente, convoque a los miembros de su familia, y aquellos que cree usted también que deben ser bendecidos por este mensaje, pues usted hágaselo saber y comuníquelo, comparta este mensaje. Vamos a prepararnos y pedirle pues al Señor que tome las riendas de todo esto, porque nada hacemos en nuestra vida, o yo particularmente no lo hago, si antes no le pongo esto en las manos del Señor. Así en mi vida, al levantarme, así igualmente al acostarme, le doy gracias al Señor. Y aunque usted no lo crea, pues mientras también estoy en el interín de hacer la actividad diaria, todas las cosas que estoy haciendo se las pongo en las manos del Señor. Así que puede parecerle a usted extraño, algunos lo llamarán hasta fanatismo, pero llega un momento en que tú tienes una relación con Él y que, entendiendo que todo depende de Él, pues todo se lo comunicas a Él. Y así pues tú tienes la certeza de aceptar aquello, ya sea bueno o malo, lo que te ocurra en ese momento. Así pues, vamos a dar gracias primeramente al Señor. Padre, yo te bendigo y te doy gracias en esta hora, porque a ti te ha parecido, Señor, que tu iglesia necesita de la edificación y de la consolidación.
Y hoy día que hoy nosotros estamos pasando por situaciones adversas, fuertes, Señor, para algunos, de necesidad, de situación económica y financiera, nos es necesario nosotros conocer también a todas aquellas cosas que nos ayudarán a nosotros a vivir mejor. Y no solamente a buscar dinero y a creer que en los recursos materiales está nuestra vida, sino que nuestra vida está en tus manos y que de tu mano viene toda la orientación que nosotros necesitamos. Tú eres Dios y no hay otro, y estás sentado en el trono, y desde allí, Señor, tú envías tu palabra, tú envías de tu espíritu, y va a cumplirse tu voluntad, querramos nosotros o no, por lo cual voluntariamente nosotros te pedimos que venga tu gobierno, que venga tu autoridad, y que se haga y se cumpla todo el propósito que tú tienes para con nosotros en esta tierra, que ninguno se resista, y que si alguno se resistiere, Señor, fuese convencido por medio del Espíritu y entendiera de todo aquello que tú quieres hacer. Así te ruego pues que no le falte nada a ninguno, que entendiendo toda esta palabra aprendamos nosotros a hacer las cosas y a buscarte a ti, a fin de tener de tu mano todo aquello que es requerido para que nosotros nos podamos sostener, para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. Dale de comer, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano, que no falte pan en su casa, que no haya necesidad de ir a mendigar, no haya necesidad de pedir prestado a ninguno, porque tú lo estableciste desde un principio, que tú no querías que en tu pueblo, Señor, hubiese alguien endeudado, hubiese alguien pidiendo prestado, sino que aquellos también que tenían entendiendo eso, no solo le darían, sino que principalmente le enseñarían tu palabra para que también ellos pudiesen ser sostenidos por tu Santo Espíritu. Así te ruego, pues, que no falte ese pan y que tú nos perdones todos nuestros pecados, que ciertamente sabemos que hemos fallado contra ti, y por haber pecado, por haber fallado, es precisamente que a veces estamos envueltos en situaciones que no entendiendo nuestra mente cómo debemos salir, no procedemos pues de acuerdo a lo que tú has dicho, sino que vamos en nuestra propia fuerza buscando otras alternativas que a veces terminan siendo del enemigo y no tuyo. Te ruego pues, Señor, que nos perdones por todos esos fallos, que nos perdones por querer hacer las cosas a nuestra manera, por querer ir sobre nuestra propia opinión, por querer confiar solamente en nuestra fuerza, porque se nos olvida a veces la palabra que tú diste, que sería maldito el varón que confiara en su carne y que pusiese su brazo por carne de azar, por carne de sustento. Así pues, nosotros creemos que de tu mano viene todo lo que recibimos, por lo cual de tu mano, de lo que viene de tu mano, nosotros también te damos. Así pues, te ruego que nos enseñes también a nosotros a dar el perdón, porque muchos son los que nos ofenden, muchos también son los que atentan contra nosotros, los que pecan contra nosotros. Y no debe haber resentimiento o orgullo en nuestro corazón, falta de perdón. Por el contrario, tú quieres un corazón santificado, en paz, libre y bondadoso, Señor, lleno de amor, de tu santo amor. Y así pues hemos de manifestarlo a los demás, por lo cual sabemos que nuestra carne se niega a dar ese perdón. Así te pido pues en el nombre de Jesús que seas tú enseñándonos a no guardar ninguna de estas cosas y a dar el perdón oportuno. Recibe gloria, Señor. Recibe honra, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. Y nada ni nadie va a impedir que tal cosa sea así. Por tanto, ¿a quién daremos la alabanza? ¿A quién daremos la adoración? Tú nos ordenaste y nos dijiste que era nuestro Señor Jesucristo para que así pudiesen llegar hasta ti. Recíbela pues hoy en el nombre poderoso de Jesús, y la palabra que recibamos hoy sea para nuestra edificación, para nuestra consolidación y para nuestra bendición, de manera tal que esa bendición se multiplique, como dijiste a Abraham, a todas las naciones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Allí mismo donde está, quiero que levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tengo el privilegio de haber sido criado por un hombre, mi padre, que aborreció por completo las deudas y nunca nos enseñó, no lo vimos en él endeudarse en ningún momento, secundado indudablemente por mi madre, quien aborreció también eso. Nunca conocimos en nuestro hogar, en nuestra familia, que fuese necesario
el pedir prestado para llegar a tener las cosas. Por el contrario, mi padre pues siempre nos contó cómo se fortaleció, cómo se esforzó para lograr todas las cosas que tenía. Y aunque él no tenía una profesión como tal, pues mi padre decía que él solamente para ese tipo de cosas sabía hacer solo tres cosas, que eran pescar, sembrar y manejar, cosa que para su tiempo pues, de juventud, en el momento en que le inicia la familia, era una cosa no difícil, pero sí muy escaso en ese caso, sobre todo en el pueblo donde nosotros nacimos, donde a lo sumo, cuando la razón que tengo o el conocimiento que tengo para aquel momento donde estuve allí, no habían sino unos 4 o 5 carros cuando mucho en ese pueblo. Así que nos enseñó y me contó a mí muy particularmente acerca del por qué él aborrecía por completo eso, sabiendo él que no sabía hacer otra cosa, se ocupó con eso que sabía hacer, de sostener a su familia, de esforzarse, muchas veces pescando, otras veces manejando, otras veces sembrando. Inclusive yo fui con él muchas veces caminando a la orilla de la playa, algunas lagunas y todo esto, o ríos donde podía pescar, y con eso pues ganaba el sustento, tenía el sustento para la familia, pero nunca se llegó a endeudar. No nos enseñaron a nosotros a tener más cosas que las que podíamos nosotros mismos generar. Y aunque le costó mucho hasta que después tuvo un empleo estable que nos daba para sustentarnos, a pesar de todo eso, nunca tomó eso por costumbre de pedir prestado. Y eso me contaba él a mí muy particularmente, que vino, y la familia también lo conoce, porque en un momento determinado él tenía la necesidad de, mi papá en el pueblo donde nosotros crecimos, nacimos, vendía pescado y tenía una camioneta. Y vista una condición de vida que él llevaba, que no era la óptima, en un momento determinado no tenía un caucho, se le rompió un caucho al carro, a la camioneta que él tenía, y no tenía con qué comprarlo. Y como su papá tenía como ayudarlo, pero decidió no ayudarlo para darle una lección. Y yo les explico por qué. Y fue alguien extra que en el pueblo, recuerdo, me dice mi papá, o nosotros lo conocimos así, le decían zorro. Por alguna razón tenía ese nombre. Lo cierto es que aquella persona que, viendo que mi papá tenía la necesidad, bajo unos cuantos tragos, le ofrece la ayuda a mi papá y le ofrece prestarle 20 bolívares, que era lo que decía mi papá necesitaba en ese momento. Mi mamá, que no estaba muy de acuerdo con eso, no lo apoyó tampoco, pero él tomó prestado los 20 bolívares. Él le dijo que tenía que pagárselo la semana siguiente. Y como el hombre, creo yo, estaba bajo el efecto del alcohol, él le prestó, mi papá resolvió en ese momento, pero con lo que hacía mi papá era comprar y vender pescado. Y así que comenzó a comprar el pescado, a hacer todas las cosas, y no podía pagarle a la persona sino hasta la próxima semana que él vendiera todo el pescado, tenía la utilidad y podía pagarle a esa persona. No obstante, antes de que se venciera el plazo de que le había dado a esa persona, vino a cobrarle. Y le ha armado tremendo lío delante de mi mamá y delante de otra persona que estaba allí, obligándolo prácticamente a tener que pagar, donde mi papá pues tuvo que echar mano de otras cosas y cumplir. Y estando esa persona bajo el efecto del alcohol también, cuando le fue a cobrar, el día siguiente mi papá fue a pagarle, entonces él le pidió disculpas y le dijo mi papá estas palabras, le dijo, no, yo te voy a pagar tu plata, toma tu plata, y yo prometo que nunca más voy a tomar prestado nada ni de ti ni de nadie. Y le pagó y se quedó allí. Y luego se tuvo que enfrentar a su papá y le dijo, está bien que te haya pasado eso,
porque mi abuelo tenía como ayudarlo a él. Pero resulta que mi papá no era que no tenía, mi papá había perdido el dinero en juegos, apostando. Mi mamá estaba molesta por eso, por esa razón es que mi abuelo no le apoyó, no le ayudó. Y él tuvo que pasar por eso y aprender de eso al extremo tal, yo ni siquiera había nacido en ese momento, al extremo tal que mi papá nunca llegó a tener una referencia comercial crediticia con nadie, en lo absoluto. Inclusive yo fui a comprar un carro para mi papá en una oportunidad y sorprendido, o sea, siempre me dijo que todas sus cosas las había comprado de contado. Mi papá no tenía lo que nosotros conocemos como referencias comerciales, no porque no podía, sino porque él se había propuesto no deberle a nadie. La razón por la cual no la tenía era porque no le debía a nadie. Y así nos enseñó a nosotros que si queríamos tener alguna cosa, teníamos que producirla, teníamos que tenerla. En ese aspecto, visto todas estas cosas que Él nos enseñó, así crecimos nosotros, nos formamos nosotros y gracias a Dios yo aprendí y hoy día, más aún conociendo al Señor, no tengo una deuda con nadie, no le debo nada a nadie, más que, como dice la palabra, el amarnos los unos a los otros. Así nos enseñó mi papá, así ahora lo confirma lo que es la palabra y así pretendo seguir. ¿Por qué les hablo de esto? Hoy quiero abordarles un tema que se llama, yo lo he titulado, la trampa de la deuda. Porque la gente cree que si no sabe diferenciar entre una deuda buena y una deuda mala, pedir prestado le puede solventar o le puede resolver el problema. Cuando recibo o vi, pues crecí de esa manera, sin tener ningún tipo de compromisos, de deuda, aprendí de mi papá algo que ahora yo se los traduzco, se los traslado a ustedes. Escríbalo en su corazón, escríbalo bien grande en todos lados, recuérdelo en cada instante, recuérdelo en todo momento y como dijo el Señor, escríbalo en los dinteles de las puertas de su casa, para que cada vez que venga la tentación o el deseo de querer pedir prestado, usted se acuerde de esto que yo le voy a decir. Es mejor, anótelo bien, es mejor ahorrar primero y comprar después, que comprar primero y pagar después. Se lo voy a repetir. Es mejor ahorrar primero y comprar después, que comprar primero y pagar después. El hacerlo de la forma última, esa segunda forma que le acabo de decir allí, le va a generar una deuda. Y aunque la gente no se da cuenta o no lo reconoce, la deuda es una adicción, así como las drogas, así como el alcohol, el cigarrillo o cualquier otra adicción. Es una adicción. Y la gente que es adicta a pedir prestado y a vivir bajo la deuda, no se da cuenta que vive bajo maldición. Es un esclavo de la deuda, es un esclavo, es siervo de aquel que le prestó. Y quiero dejárselo claro, hoy quiero enseñarle cómo es que nosotros caemos o producimos la deuda para luego finalmente poderle enseñar cómo va a salir de la deuda. Hoy voy a aclararle a usted cómo es que usted cayó en la trampa de la deuda. No se dio cuenta quizás, pero la condición que tienen los hijos de Dios para no tener deuda, para ser prósperos sobre todo, es que no le deban a nadie. Cuando alguien tiene una deuda, no puede decir que es próspero. Y no hablo solamente de prosperidad financiera. Estoy hablando de la prosperidad integral que se refiere al Señor. Porque por si tú no lo sabes o no te has dado cuenta, quien debe tiene problemas de salud. Quien debe no tiene paz. Quien debe no puede dar.
Y si no puede dar, no puede agradar tampoco al Señor, no puede obedecerle al Señor. Quien debe no es de los que pueden decir que son hijos de Dios, sino que son esclavos de Satanás. Quien debe de alguna manera va a ser el laboratorio de la maldad, porque terminan inventándose cualquier cantidad de cosas para ver cómo se sustentan o cómo ellos hacen para poder pagar la deuda que tienen. Al respecto, hay una escritura que la vamos a ver hoy desde el punto de vista de la irresponsabilidad que puede llegar a tener alguien al no darse cuenta en dónde está metiéndose y en dónde está llevando también su familia. La deuda, señores, no es solamente de la persona que la contrae, sino también de todos aquellos que están cercanos, porque tarde o temprano son afectados. Si tienes la familia completa, tu familia va a heredar eso. Entonces es el momento de hacer la primera reflexión. Piensa bien lo que estás haciendo o cómo estás actuando, porque tus hijos van a heredar tal cosa. Amén de que ya están heredando la enseñanza de la forma como tú te endeudaste para hacerlo también algo propio de su vida. Así que lleva maldición por todos lados. Es el anatema en tu casa. Así que hay que estar muy pendiente y quiero abrir los ojos hoy de los hijos de Dios para que despierten sus oídos y sepamos nosotros cómo salir de toda esta situación y cómo avanzar. Por esa razón es que cuando el Señor nos pide que nosotros demos la ofrenda o demos el diezmo, entonces nos lo está pidiendo para que podamos sanar nuestro corazón. Y alguien que puede hacer algo con el Señor de esa manera es porque ciertamente Él no le debe a nadie y está siendo prosperado por el Señor. Ahora, observe lo siguiente. La escritura en cuestión bíblica en la cual vamos a basarnos en esto está en el libro segundo de Reyes. Libro segundo de Reyes, capítulo 4. Ahí está el pasaje de la viuda a la cual recibe pues la multiplicación del aceite y es sustentada. Pero quiero que usted lo pueda observar conmigo si tiene su Biblia allí, o luego usted medita en ese pasaje. Está del versículo 1 al versículo 7. Dice allí en el versículo 1 que había uno de los profetas, de los sacerdotes, de los siervos de los profetas de Dios, que había muerto. Y vino su esposa, llegó hasta el profeta, hasta el varón de Dios, hasta Eliseo, en ese caso, el profeta es Eliseo, y le dice a Eliseo: ¿sabes que mi esposo era un hombre temeroso de Dios y ha muerto? Y he aquí que cuando murió ha venido el acreedor, es decir, a quien le debían, a quitarme mis 2 hijos para llevárselos como esclavos a fin de que le paguen la deuda que él había dejado. Lo primero que hace es esto: ir a donde el profeta, porque como él decía era de Dios, le pone en evidencia que le dejó una deuda y en ese momento le están quitando los hijos. Quiero que vayamos por parte en esto. Posiblemente esta persona se le acercó a Eliseo esperando que Eliseo se metiera la mano en el bolsillo y le diera para que pagara la deuda. Es como que alguien viene a la iglesia y cree que la iglesia le pueda resolver los problemas de su vida, los problemas donde se metió, los problemas que se generaron por su irresponsabilidad, por su desconocimiento, por su ignorancia, y pretenden entonces que en la iglesia o alguien en particular se los tenga que resolver. Y vinieran acá y dijeran: pastor, mire, yo tengo una deuda, mi esposo se murió y me dejaron con esa deuda y me están cobrando, me van a meter presa o me van a quitar la casa o me van a quitar tal cosa, y yo espero que me den la plata para poder pagar. A veces apelamos a los sentimientos y a las emociones, pero nunca nos percatamos o nos damos cuenta de la irresponsabilidad que ha estado detrás de ese compromiso que en ese momento tenemos.
Creo que buscaba las maneras de que fuesen, de dos maneras estaba buscando la forma de solucionar su problema. Vienen al pastor o vienen en este caso a Eliseo para que Eliseo metiera la mano en el bolsillo y le diera el dinero para pagar la deuda. O simple y llanamente que como está toda la iglesia y todos los que están allí son evangélicos y tienen que responder a los demás, entonces bueno, vamos a hacer una colecta aquí en la iglesia porque fulanito de tal, que fue tan irresponsable con su vida, que no se dio cuenta de dónde se estaba metiendo, necesita salir ahora de este problema porque le están quitando la casa. Así que vamos a hacer una colecta especial para ellos y entonces le vamos a dar para que ellos salgan adelante. Y usted dirá de repente, sí, pero la mujer no tiene la culpa y los hijos no tienen la culpa. Fue el esposo el que se metió en ese lío. ¿Y ella era la esposa de quién? Porque cuando él se metió en ese lío, ella no disfrutó de eso. Ella no fue cómplice o no se hizo de alguna manera partícipe de aquella decisión que estaba tomando aquel hombre. ¿De dónde traía o de dónde conseguía el dinero él para sustentarlo, para darle de comer, para darle de vestir y todo eso? ¿Qué fue lo que hizo con eso? Esto evidencia también la falta de comunicación entre la familia para conocer realmente qué cosa es lo que están haciendo. Por eso comencé diciéndole algo que es propio de mi condición de crianza. Mi padre no nos negó a nosotros eso, por el contrario, nos hizo saber cuánto esfuerzo era necesario para nosotros llegar a tener lo que pretendíamos tener. Razón por la cual desde muy temprano yo comencé también a trabajar porque era necesario producir, al menos lo que yo quería, lo que yo deseaba. Y trabajaba sin dejar la responsabilidad que tenía de estudiar, de hacer las cosas de mi casa, de todas las cosas que me estaban asignadas. Porque eso tenía que hacerlo extra. Tampoco era que me quitaron, deja de estudiar y ponte a trabajar porque necesitamos comer. Nunca me dijeron eso. En mi casa se hizo trabajo de toda clase, vendimos arepas, alias de mango, empanadas, arepas, de todo hicimos, siempre y cuando vendimos pescado. De todo hicimos para nosotros sustentarnos, pero no nos hicieron las cosas fáciles de ir a quitarle prestado a alguien para entonces nosotros sustentarnos nosotros y quedar con una deuda que luego no íbamos a poder pagar. Así que obsérvelo de esta manera, ¿verdad? Porque a veces dice, no, fue mi esposo o fue mi esposa que tomaron la decisión de tomar la deuda y seguramente tú te beneficiaste también con eso. Así que viene esta persona y le plantea allí a Eliseo, justamente que quiere salir de eso. Por lo que Eliseo inmediatamente se hace esta pregunta, ¿qué te haré? Si usted lee su Biblia, va a encontrar allí que él le pregunta, ¿qué te haré? O sea, ¿cómo nos generamos o cómo nos metemos nosotros en todo este problema? Vea, cuando esa persona fue a quitar prestado, no me dio en cuanto a la producción que él tenía. Si una persona no tiene la capacidad, escúcheme bien esto, anótelo, escríbelo. Si usted no tiene la capacidad de producir lo que usted consume, usted no se puede endeudar. Usted tiene que revisar. Usted tiene que revisar lo que está haciendo, que le está generando demasiado gasto en este caso, o revisar el trabajo que está haciendo a fin de buscar algo que realmente le pueda sustentar. Y debe tener mucho cuidado acá, porque aquí es donde se generan las situaciones de la deuda y por tanto también del fraude, del facilismo en el cual donde quiere entrar la persona. Porque el endeudarse no es más que un facilismo. Es producto de un sistema consumista en el cual nosotros vivimos y que el marketing que hoy se maneja está justamente fundamentado en el hecho de que tú consumas cada día más. Y la mentalidad de quienes están produciendo no está por resolver un problema o satisfacer una necesidad, sino por obtener el dinero a costa de lo que sea. No importa si es endeudándote o no importa cómo sea, pero procuran en todo momento hacer tal cosa. Ahora, si nosotros observamos esto,
¿qué le pasó a esta mujer y qué le pasó a esta familia? Que luego ahora ella se está quejando y le dice justamente que vienen a quitarle a los hijos, porque tenía que pagar de alguna manera. No creas que a veces te vas a quedar inmune a esa situación que pasa. Le vienen a quitar a los hijos. La palabra nos dice a nosotros en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7, dice allí lo siguiente, que el rico se enseñoreará de los pobres y el que quita prestado será esclavo del que le presta. Lea cuidadosamente ese versículo. El rico se enseñoreará de los pobres y el que quita prestado será esclavo, será siervo de aquel que le prestó. Si ese profeta tenía claro que ese mandamiento del Señor, y hoy debemos tenerlo claro nosotros, ¿qué nos lleva a nosotros a generar una deuda? ¿Qué nos lleva a nosotros a involucrarnos en una serie de situaciones como esta? Estamos produciendo una maldición para nosotros, pero nosotros lo vemos justificado en la satisfacción de nuestra necesidad. Y cuando alguien se está envuelto en eso, parece que no termina de salir de esa deuda cuando ya está generando otra. Has hecho el esfuerzo para pagar esto y dejando de hacer una cantidad de cosas, de todas maneras se te generan otras situaciones. Y es que no te das cuenta que allí está obrando Satanás bajo el permiso de Dios, que te va aplastando poco a poco hasta que entiendas que tu dependencia tiene que ser de Dios y que tu confianza debe estar puesta en la fe que le tienes a la palabra que es de Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario, dice, es necesario que el que le busca crea que Dios le sustenta, crea que Dios le hay, crea que Dios es, crea que Dios está, porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero hay quienes no buscan primero a Dios, sino que buscan primero satisfacer su necesidad. Por esa razón no están en la iglesia, por esa razón no asisten, por esa razón dejan a Dios para un lado, por esa razón cuando llueve no vienes a la iglesia. Por esa razón cuando hay mucho sol no sales. Por esa razón cuando no hay agua no vienes a la iglesia. Por eso es que muchos nunca vienen, porque nunca tienen agua. Y vas a generar una deuda. Más, ¿qué dice en ese mismo capítulo el versículo 26 y 27? Lo leo para que usted lo tenga claro. Capítulo 22, versículo 26. No seas de aquellos que se comprometen, y hay de los que se comprometen con el Señor, ni de los que salen por fiadores de deuda. El Hijo de Dios no es fiador de nadie. Ay, pastor, si son malos. Es que la deuda en el pueblo de Dios no debe existir. Por eso el fiador menos. Esa es la razón, señores, por la cual el Señor establece esto. El Hijo de Dios no debe tener deudas. Y si se va a endeudar, debe ser por una causa cuyo patrimonio, cuyas propiedades deben servirle como respaldo para lo que está pidiendo prestado y no necesitar de un fiador. El 27 dice, si no tuvieres para pagar, o sería una continuidad de esto, vamos a leerlo 26, 27 corrido. Dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda, si no tuvieres para pagar. El que va a ser fiador de alguien tiene que saber que es deudor de la deuda que él está contrayendo. Porque si él no paga, a ti te van a cobrar. Y trajiste o contrajiste una deuda gratis que no es tuya. Y la razón la da aquí, dice, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Te lo van a quitar todo. Te lo van a quitar todo. La cama te la van a quitar. ¿Saben por qué la gente queda en la calle? Porque tiene una maldición encima de la deuda.
¿Y por qué se genera la deuda? Vea, cuando alguien no está claro en lo que tiene, si tú quieres un nuevo televisor, necesitas un nuevo televisor y tú no tienes para pagarlo, ¿qué haces normalmente? ¿O lo ha hecho usted en algún momento? Y entonces se mira la televisión de otro o lo mira en la prensa o en cualquier otro lado. O ve en las redes sociales que hay promociones. Compre ahorita y pague el año siguiente. Y usted dijo, qué papaya, no tengo que sacar el dinero ni nada, como que supiera, como que no fuese a pagar nunca eso. Y salió y compró allá el televisor. No era una prioridad, pero usted fue y compró el televisor. Pero lo que usted recibe no alcanza a veces para sustentarse, mucho menos para pagar la cuota, ya sea hoy o el día que toque la cuota. Este carro ya tiene 2 años, no lo necesito, necesito un carro nuevo. Si usted no tiene para pagar eso, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Por qué se le generan las deudas? Porque usted está satisfaciendo necesidades. En vez de ir y producir, usted lo va a buscar a costa de alguien más. Y usted va a comenzar a decirle a esa persona que mañana va a recibir o que va a recibir un dinero, que va a hacer un negocio, que alguien más que le debe, que se lo va a pagar y usted va entonces a cumplir con eso. Cuando usted sabe y tiene la certeza que eso no es así, pero usted quiere asegurar hoy el dinero que le va a permitir a usted satisfacer una necesidad que muchas veces son caprichos y aunque verdaderamente están debidamente justificadas, usted no se detiene a mirar cuál es el pasado, la raíz que le generó a usted llegar a esa condición, a esa situación. Entonces a veces la gente miente justamente por eso. Déjeme decirle algo que tiene que conocer. La maldición no puede entrar en su casa. Aquella persona que está sustentando a su familia y está satisfaciendo sus necesidades básicas a costa de engañar a alguien o de pedir prestado, está llevando una maldición a su casa. Es un anatema lo que está llevando allí. Es pan de veneno, pan de maldición. Es como conocemos por allí, una persona que trabaja en algo que no le guste, aunque pase todo el día trabajando, siempre será un desocupado y estará llevando el pan a su casa, pero es un pan de robo, un pan de engaño, porque no está haciendo con amor aquello que se encuentra en ese momento haciéndolo. Así es con la deuda. ¿Por qué? Porque usted no lo está trabajando. La gente comienza a generar situaciones y después de eso va a ir, cuando logró engañar a este bajo la deuda, fue y le va a quitar a otro prestado para luego venir a ver cómo cumple con este. Y va tapando hueco tras hueco y no se da cuenta de que el problema es que está atado, está adicto a la deuda y tiene una maldición y no quiere cambiar su estilo de vida, no quiere entender que tiene que edificar de nuevo, no quiere entender que debe ir bajo la dirección del Espíritu Santo para poder tener la prosperidad y la sustentación que viene del cielo. Observe, el Padre nuestro dice, danos Señor hoy el pan de cada día. Danos el pan nuestro. Si es nuestro, deberíamos tenerlo, pero no lo tenemos, lo tiene Dios. ¿Para qué? Para que le pidas a diario a Dios y sepas que la sustentación tuya y la sujeción tuya es de Dios. No de tu propia fuerza o de tu astucia para venir a quitar prestado y endeudarte. Y no puedes salir de eso. Dígame cuando tienes una tarjeta o 2 tarjetas de crédito, 3 tarjetas de crédito. O te da el banco prestado, ahorita bajo la figura inclusive del preaprobado. Y la gente viene y comienza, como no está sacando dinero inmediatamente, comienza a pasar la tarjeta. Aunque en la condición en que nosotros estamos ahorita, las tarjetas no sé de qué sirven. Gracias a Dios de alguna manera no funcionan las tarjetas porque no tienen ningún tipo de crédito. Pero cuando la gente lo puede hacer, no se da cuenta y se va involucrando con eso. Y luego, ¿qué hace la persona cuando tiene que pagar su tarjeta de crédito? Paga solamente el monto mínimo. Y es una facilidad que te da el banco para hacerte esclavo.
para esclavizarte de la deuda, para esclavizarte y no salgas nunca de ello. Para que tenga una idea, es algo que está estudiado, que está ya valorado, cronometrado en el tiempo inclusive. Si alguien pidiere 700 bolívares, escuchó bien, 700 bolívares hoy, y solamente pagar el monto mínimo que le corresponde pagar mensualmente, tardaría 8 años, de acuerdo a los cálculos hechos con el monto mínimo, tardaría 8 años para pagar 700 bolívares. Pero a la vuelta de esos 8 años, él no habrá pagado solo los 700 bolívares, sino que esos 700 bolívares se habrán convertido, cuando termines de pagar, en 22,000 bolívares. De 700 pasas a 22,000 en 8 años. Y usted dice, bueno, pero 22,000 bolívares no es nada. Ahorita que tú los ves así. Pero si los pasas a dólares y tomas 700 dólares prestado hoy, y a la vuelta de 8 años terminas pagando 22,000, te van a pesar. Eso es lo que ocurre, porque nadie te va a dar nada prestado si no le pagas, sobre todo los bancos, las tarjetas de crédito y toda esta gente, porque viven de la usura, viven de los intereses, viven de eso que tú le tienes que pagar, de los servicios que prestas y todas estas cosas. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero el banco trabaja a volumen. Las comisiones que ellos cobran son una tontería para ti, pero multiplicado por los millones de personas quienes se los cobran, entonces ellos ganan cualquier cantidad de millones de bolívares. Entonces no te das cuenta de eso, no te das cuenta que te haces esclavo y te es difícil poder quitarte la deuda. Por eso le dije que anotara el principio que le di iniciando acá. Ahorre primero y compre después. No compre primero y pague después. Si usted no tiene para comprar, pues simple y llanamente no compre. O sea, no sea de esos que salen, voy al centro comercial a distraerme y de repente va pasando por ahí, dígame si es una mujer, y de repente, oye, ve los zapatos. Y va pasando, y va pasando, y va pasando, va pasando, y entonces, pero es tan bonito, esto me pegan con este vestido y me quedan bien. Y lo que resulta que lo que tenía allí en su cartera era para, no sé, pagar la renta. Pero bueno, se lo puedo pagar mañana y lo completo, y compró el par de zapatos. Porque estamos sujetos también a un marketing que te va a llevar al consumo. Y esto, como le digo, va a generar una maldición y te vas a convertir en un impío. Tú dirás, oye, pastor, pero, oye, está como muy fuerte así. Sí, la impiedad te va a visitar y te vas a convertir en ello. Porque cuando tú no pagas, eres un impío. Salmo 37, 21 dice lo siguiente: el impío quita prestado y no paga. Lea su Biblia. Y la impiedad se va a producir en el mismo momento en que sabes que vas a quitar prestado, pero tú no sabes cómo vas a poder pagar eso. Hay gente que de repente, mira, necesito tanto. ¿Y cuánto generas tú en el mes? Necesito, por decirle, necesito 1,000,000 de bolívares. ¿Y cuánto tienes tú, cuánto recibes tú en el mes? 500,000. ¿Y cuándo me vas a pagar 1,000,000? No, yo mañana te los pago. Y ven acá, ¿y cómo me lo vas a pagar si cuando tú cobres ni siquiera te va a alcanzar para pagármelo? Esas son las cuentas que la gente saca creyendo que puede engañar a los demás. Y a veces el que va a prestar tampoco saca esa cuenta si ese le puede pagar o no. La deuda va a generar una enemistad, la deuda va a generar un problema, un conflicto, y vamos a terminar molestos. Y si es posible, el que debe va a buscar la forma de molestarse para no tener que pagar. Y allí se va convirtiendo en el impío. Se va convirtiendo en alguien que va tapando hueco tras hueco. Hay gente que yo he dicho y tengo claro, no todo el mundo sabe trabajar con dinero. A veces la tentación de Judas era justamente la que conocía a Jesús, y por eso le puso la bolsa. Porque no soportaba tener el dinero sin que él se lo embolsillara, sin que él agarrara dinero y se lo guardara para sí.
Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos actuando con esa impiedad con la que actuó Judas. Porque nosotros estamos quitando, nos dan la responsabilidad de estar en un negocio, de manejar dinero. ¿Y qué cuenta entregamos nosotros? ¿Cuándo vamos a pagar lo que realmente estamos? Conozco de gente que trabajaron conmigo inclusive y comenzaron tomando el dinero y dicen, yo lo pago mañana. Y como de repente no lo pudo reponer el día siguiente y vio que nadie se lo reclamó, él hizo de artimañas para justificar aquellas cosas que le faltaba, el dinero que le faltaba, y lo dejó corriendo. Y como pasó la semana y tampoco se dieron cuenta, y él siguió necesitando porque no fue capaz de producir para satisfacer la necesidad, entonces volvió a tomar aún más. Y así fue poco a poco, y cuando se da cuenta y es descubierto, se da cuenta que ha robado una cantidad de dinero que es imposible poder pagarla. Y va a pretender justificarse, y va a apelar a sus emociones, y va a apelar a sus sentimientos, va a decir que el hijo tenía hambre, que él tenía que comer, que tenía que vestirse, o cualquier cosa, que él no tuvo intenciones de hacer daño, pero te hiciste daño, por eso actúas como impío. Porque no acudiste al Señor y no fuiste claro, no fuiste sincero. Estuvo siempre el engaño, tratando de mentir. Y cuando la gente va bajo esa condición, se convierte en impío, que es el tipo de deuda que te va a generar problemas, donde realmente, como dice la palabra, te van a sacar hasta la cama en el momento en que te van a cobrar. Porque hay gente que no te va a dejar pasar eso. Hay gente que lamentablemente no piensa como tú. Y va a querer su dinero porque vive de eso, tiene de eso, y nadie te autorizó a ti para dañar el patrimonio de otro. Entonces, cuando nosotros generamos una deuda, vamos a generar también una cadena de problemas que a veces no nos percatamos. Son deudas que hay deudas que son necesarias, como por ejemplo la hipoteca de una casa, que a veces, está metida dentro de mi presupuesto, sé que puedo producir la cuota y como no tengo la cantidad de dinero que vale una casa, puedo irla pagando poco a poco, pero ya hay una planificación. Eso requiere de un plan. Eso dice que del Hijo de Dios para meterse en eso, entonces tiene un plan. De eso luego te voy a hablar cuando dije que había deudas buenas y deudas malas. Para salir de las deudas, ¿cómo vamos a salir? Que es la última parte de todo este ciclo que estamos tratando, en donde te voy a enseñar también a cómo salir de las deudas. Hoy te voy a enseñar a que reconozcas, te estoy enseñando de dónde se producen y por qué se producen. Entonces es necesario que nosotros entendamos algo. Se ha perdido, señores, la doctrina del contentamiento. No tenemos contentamiento con lo que tenemos. Y si no hay contentamiento con lo que tenemos, está presente la codicia y la envidia. Entonces yo quiero tener las cosas, no porque las necesite, sino porque alguien también las tiene. O el marketing del consumismo, de la sociedad consumista apareció. Y entonces yo que tengo un teléfono que también me cumple las funciones esenciales, que es lo que yo hago, quiero el último porque tienen otras aplicaciones que yo nunca voy a usar. El teléfono trae más aplicaciones de las que usted inclusive tiene en su propio cerebro. No las sabe usar o no llega a usarlas completas, pero usted fue por algo que era lo último, era lo novedoso, pero que en todo lo que se le añadió al nuevo teléfono no le sirve a usted para nada, porque usted no llega a usar eso. Usted tiene un celular y usted usa la comunicación, llamada, mensaje, y cuando mucho la fotografía para fijar los documentos que hace. De allí en adelante todos los demás son accesorios que te ayudan. Sí, a quien las puede usar les puede ser útil, pero la gran mayoría de todos los que trae, porque es hecho de una manera general y no particular, no la utilizamos nosotros, no llegamos a enterarnos. Terminamos, se acaba un teléfono en nuestras manos y no llegamos a enterarnos que tenía unas funciones que podíamos utilizar. Entonces tenemos que aprender a estar contentos con los que tenemos. Pablo, que sabe bien de esto, pues él dice que él fue enseñado a tener escasez, en todo fue enseñado y aprendió a tener escasez como a tener abundancia, a vivir en ambas condiciones. Y no que le agradara,
pero sabía, estaba preparado cuando le tocara. Pero hay gente que pasando por eso no entiende que tomó una mala decisión y tiene que correr entonces con las consecuencias de la decisión que tomó. Quiere seguir en el mismo estilo de vida sin hacer sin hacer las correcciones que realmente necesita, y entonces va a generar deuda que luego le van a esclavizar a esa persona. Vea lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo dice a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8, dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Observe lo siguiente. El Señor está diciendo que debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos, no conforme. No conforme, porque Dios no es el Dios del conformismo. Por el contrario, te manda a cambiar, a crecer constantemente y a ambicionar, no a codiciar. Pero si tienes esto hoy, conténtate con lo que tienes a fin de que le puedas dar paz a tu corazón. Pero la gente nunca aprende a estar contento. Hay gente que tú tienes a tu alrededor y tú estás haciendo algo y él no ve lo bueno que estás haciendo. Lo único que hace es criticarte. Lo único que hace es decirte que eso que estás haciendo no está bien, a su parecer no está bien, pero ni él lo hace ni deja que otro lo haga. Y esa condición a veces te lleva a ti a endeudarte, a tomar mayores compromisos del que tú puedes cumplir. Dios te manda a esforzarte, Dios te manda a que tú hagas cosas, que camines la milla extra, a que hagas cosas guiadas por el Espíritu que te van a producir tales cosas y puedas estar en mejores condiciones. Dios no tiene problema aunque tú tengas 10 casas, aunque tú te vistas, tengas 10 pares de zapatos, 100 pares de zapatos. Dios no tiene problemas con eso, siempre y cuando tú seas esforzado y hagas las cosas correctamente y produzcas para tenerlo. Porque sabe que la dependencia que tienes, la tienes de Dios. Porque aquí no te estoy limitando a ti a que tengas, por el contrario, eres llamado por Dios a tener en sobreabundancia. El que le es obediente a Dios en su palabra tiende a tener en sobreabundancia. Porque eso de alguna manera, aunque no es un pago de Dios, va en retribución de buscar de Dios. Es imposible que alguien que le crea a Dios no tenga también para satisfacer. Todos los héroes de la fe, todos los grandes líderes que usó el Señor pasaron por eso. Y llegaron a tener en sobreabundancia. Así que nosotros no es que estamos llamados a quedarnos con lo que tenemos. Pero te pregunto hoy, ¿qué estás haciendo para cambiar tu condición? ¿Dónde está la habilidad, como le dijo Eliseo a esta mujer? Porque vea una cosa que le dice, retomando luego de esta escritura. Eliseo le pregunta a esta mujer, ¿qué te haré? Y luego le pregunta a ella directamente, ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer le dice, no tengo nada, excepto una vasija de aceite. Ahora, viene la pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué sabes hacer tú? Porque a veces nosotros somos más hábiles para generar una deuda que para ponernos a trabajar en lo que sabemos hacer. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es la capacitación que tienes? He hablado estos viernes pasados de justamente capacitarte para que Dios te pueda dar. ¿Qué es lo que puedo bendecir? Dice el Señor. ¿Dónde está la semilla que puedo bendecir? ¿Dónde has sembrado? ¿Dónde has sido obediente? El Señor va a preguntar eso. Y ella dice, no tengo nada, excepto el aceite. Algo hay, algo debes tener, algo debes hacer, que es lo que te va a permitir a ti producir. Vea, Eliseo no le dio a esta mujer el dinero, ni tampoco hizo una colecta en la iglesia o con sus discípulos para que pagara la deuda. Eliseo, señores, le dio una palabra, y la palabra era esta: vaya a trabajar. No quiere tener deuda, tiene que trabajar. Porque ¿qué le dijo?
ve y busca vasijas, ve y busca vasijas y pídelas prestadas. Por eso de allí vamos a tomar posteriormente lo que va a ser deuda buena y deuda mala. La gente se enteró de que estaba pidiendo prestado y que tenía necesidad. ¿Y a quién involucró? A la familia. Y ponte y métete con tus hijos, le dijo. Porque acaso la deuda que tenía la persona no la había generado para darle de comer a todos los hijos y a la esposa, a sustentar la casa que pintaron, la casa que hicieron, donde metieron todas las cosas, no habitaban todos ellos allí. Así que la mandó a trabajar. Si tenemos la doctrina del contentamiento y nosotros la recuperamos, además de trabajar, vamos a ir esforzándonos y vamos a cambiar las cosas de acuerdo a la capacidad que tenemos nosotros y de acuerdo a lo que vamos produciendo, a fin de no generar una deuda, sino que le vamos enseñando a todos la necesidad y el esfuerzo que tenemos para nosotros tener lo que queremos tener, lo que deseamos, y no endeudarnos. Pero es fácil, por ejemplo, yo quiero estudiar y mamá y papá tienen que pagar esa universidad, pero tú no haces ningún tipo de trabajo. Yo estaba en la universidad y todavía trabajaba. Y todo el tiempo que hice mis carreras estuve trabajando. No tenía problema en compartir el tiempo para dedicarme a estudiar y seguir trabajando y sustentar posteriormente a mi familia como lo hice. Pero alguien, fácil, no, págame y dame y tenme y haz tal cosa. Y no hay orden. No hay orden en la casa, no hay orden en la finanza, a pesar de que reciben las palabras y no lo hacemos. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Mandó justamente a esta mujer a trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice que el que no trabaja, que no coma. Así que vamos a trabajar. Vea esto. Proverbios 21:5 dice lo siguiente: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Y qué es lo que debemos entender nosotros de esta palabra? Que debemos ser diligentes. Y si somos diligentes, usted busca la sabiduría de Dios y va a aprender a hacer cosas que le van a producir el dinero para que usted no caiga en la pobreza. Y eso sería de forma constante. Por lo tanto, tienes la capacidad de pagar, que dice el Señor, pague su deuda. Pague a todo el que le debe. Usted quiere ser libre financieramente, pague la deuda, quítese esa maldición. No es con oración, Señor, quita este espíritu de deuda que tengo encima. No va a salir, la forma de salir no es orando, la forma de salir de ella es pagando. Y si le debe a Dios, más rápido. Porque esa maldición no te la vas a poder quitar si no es pagando. ¿Cuánto le debemos a Dios? ¿Cuánto hemos recibido nosotros que no le hemos agradecido a Dios las cosas que nosotros tenemos? Lo que hemos recibido de su mano. Entonces, vea, Romanos 13:7 dice lo siguiente: si estuviera aquí en la iglesia, le dijera, dígale al que tiene ahí a su lado, pague lo que debe. Romanos 13:7 dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tú no puedes decir que amas al prójimo y tú le vas engañando bajo esa estrategia, bajo ese engaño, esa astucia de Satanás, y decirle, mañana te pago, dame esto, tú sabes que no puedes pagar. Y entonces, mira, a veces te aprovechas de la amistad, aprovechas de la confianza, te aprovechas de que te conocen o de un favor inclusive que le hiciste a alguien. Y luego vas entonces y le pides prestado bajo el engaño, y aquella persona que respondió por emociones y sentimientos, de repente te dio para luego exponerte y ponerte en la calle, porque como no le pagaste, más tú sabías que no ibas a pagar, esa persona lo hace saber a todo el que está a su alcance para ver cómo logra que tú le devuelvas o que le devuelva lo que te prestó o le pagues lo que acordaron que tenían que pagarte.
El Señor está diciendo que debemos pagarle a todos los que le debemos. La forma de quitarte esa maldición no es que el pastor ore, no es que la iglesia ore, aunque el Señor sabe cómo hacer para que desaparezcan las deudas por completo. Entonces, o sea, creo que cuando el Señor hace algo de eso, aparece justamente algo, alguna estrategia que te va a permitir a ti producir y pagar la deuda. Lo que ocurre es que nosotros queremos disfrutar de las cosas que ven nuestros ojos sin antes producir lo suficiente para eso. Segunda de Timoteo, vea lo que le dice Pablo allí a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:6, dice allí lo siguiente: el labrador, para comer del fruto, tiene que trabajar primero. Para disfrutar de la cosecha, debe trabajar primero. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios para que te quede claro en lo otro que va a venir para enseñarte cómo salir de la deuda? Trabajar. Como le dijo Eliseo a esta mujer: vaya y haga esto, póngase a trabajar con sus hijos, que fueron ellos también los que consumieron de todo esto, y te enseñe. Y después de eso, le digo, después que cuando se acabó el aceite, fue y se lo dijo a él, porque ya esta mujer estaba guiada. Hay una ventaja que tiene esta mujer: ella no se molestó. Y ella hizo lo que le dijo el profeta. Pero a veces estamos nosotros acá en la iglesia y el Señor está hablando y nosotros no hacemos lo que dice el Señor que tenemos que hacer. ¿De qué manera quieres que te lo diga? Te va a pasar como Lázaro cuando murió, el rico y Lázaro, y el rico le decía entonces a Abraham, que estaba allá: Señor, permíteme o manda a alguien a avisarle a mis hermanos que lo que tú dijiste era verdad. Le digo, no, a los profetas tienen. Y aunque fueses tú o fuese yo nuevamente a verlo a ellos, ellos no creerían. Así que tú estás recibiendo acá la palabra y el cambio tienes que generarlo tú, tienes que producirlo tú, tienes que hacer las cosas tú, no lo va a hacer nadie más por ti. Así que el Señor te está mandando justamente a trabajar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando Eliseo le dijo a esta viuda, le dice a ella: ahora tienes todas las vasijas llenas de aceite, vende el aceite, es decir, ve a trabajarlo, paga tu deuda, porque lo primero que tienes que hacer es pagar la deuda. Paga tu deuda y con lo que quede, come tú y tus hijos. Comes para siempre, no te va a faltar nunca más. Después que salga de esto, te aseguro, Dios hará las grandes cosas contigo. Después de poner tu vida en orden, después de sacar todo esto y poner todo al día, sabrás entonces que te has quitado la esclavitud de encima, la maldición de la pobreza, el anatema lo habrás sacado de ti, y pondrás la mira en todos aquellos que tú puedes alcanzar, que sabes que puedes producir. Tú tienes la capacidad, tú tienes también el talento. Deja que el Espíritu Santo te guíe en todo momento y entonces serás tú protagonista de un poder de Dios sobrenatural, de levantar a su pueblo para que no sea esclavo de nadie. Porque cuando el Señor dijo que no quería que su pueblo fuese esclavo de ninguno, no se refería solo al hecho de que tú servías a aquella gente como servía Israel a los egipcios, haciéndole todas las cosas, sino que tú fueses también, te enseñoreara, que tú estuvieses y estuvieras encima. Ciertamente que pudieses hacer todas las cosas y sobre todo no fueses esclavo espiritual de nadie más que no sea de Cristo Jesús. Y Él lo va a hacer. Si tú pones esto por obra, entonces Él va a venir. Por lo cual yo quiero que tú leas concienzudamente, reflexivamente, no sé, ni siquiera inteligentemente, detenidamente, Deuteronomio 28. Léalo, guárdelo, procúrelo para usted y verá, el secreto está. A la gente le gusta Deuteronomio 28, 12 y 13 o 13 y 14, donde dice allí que te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, que estará siempre encima y nunca debajo, que tú prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado.
¿Has hecho esa palabra tuya? ¿Has reflexionado sobre eso? Pues para que eso se produzca, tienes que guardar de memoria, escribirlo en tu corazón, el versículo 1 y 2 de ese mismo capítulo. Y dice allí el Señor que si tú prestares tu oído, prestares atención a la palabra que Él te está mandando y te dignares a ponerla por obra, entonces todas esas bendiciones te vendrán, dice el Señor. Pero también, por eso te leo, léelo completo, porque el 15 dice que si tú no las oyes y no las pones por obra, entonces serán maldiciones. ¿Cuál es el secreto para todo esto? Escucha la palabra, ponla por obra y el Señor hará las grandes cosas. Vamos a esforzarnos y vamos a cumplir con todas estas cosas que está diciendo el Señor para que nosotros podamos quitarnos de encima toda esta precariedad en la cual estamos viviendo. Esta pandemia, señores, puso en evidencia nuestra debilidad espiritual, la debilidad de nuestra fe, la ignorancia de la fe y la poca fe que tenemos ciertamente para creer que Dios se puede encargar de nuestras vidas. Entonces caímos en situaciones y no podíamos salir y nos justificamos, bueno, por eso, pero esto vino a evidenciar que a nosotros nos faltaba creer en el Señor para seguir adelante en todas las cosas. Así que medite en todo lo que está recibiendo. Si la palabra le ha edificado y cree usted que realmente es buena para su vida, pues póngala por obra. Compártala con alguien más, siéntese con sus hijos hoy, háblele a su familia, a su esposo, a su esposa, háblele y póngale claro todo esto y establezca un plan financiero, un proyecto. Tiene que ahorrar, acuérdese una vez más, le digo, ahorre primero y compre después. No compre primero y pague después. Partiendo de esa premisa, siéntese con su familia, siéntese con sus hijos, siéntese con los que están a su casa y dígale, esto es lo que tenemos que hacer. Usted come aquí, usted vive aquí, usted duerme aquí. ¿Qué es lo que podemos aportar acá? ¿Qué es lo que podemos hacer? En el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo hoy y te doy las gracias, porque a ti te ha parecido levantar a tu pueblo, edificarlo, Señor, conforme a lo que tú has establecido en el cielo. Y quieres, Señor, que a tus hijos verdaderamente no le falte nada. Pero no hemos entendido, Señor, que en este tiempo no es simple y llanamente un rayo que viene del cielo, sino que es tu palabra, el Espíritu que habita en nuestro corazón, que nos va confirmando y nos va diciendo todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Por lo cual yo te pido perdón, porque mis oídos también habían estado cerrados a tu palabra. Mis ojos no se habían abierto para ver todo aquello que el Espíritu Santo me estaba mostrando. Y aunque a veces lograba abrirlo, Señor, mi razonamiento me decía que eso era imposible. Entonces aprendí a caminar por fe, por lo cual te digo, Señor, tiéndeme la mano y haz posible que yo pueda andar en este camino. Que aunque me parezca escabroso, yo me esforzaré, Señor, porque no pretendo que el camino sea plano, que sea liso y que sea cómodo, sino que sé que muchas veces voy a tener que poner la rodilla para apoyarme y levantarme a seguir adelante. Y estando en tus manos, ciertamente confío que 7 veces cae el justo y 7 veces tú lo levantarás, por lo cual, Señor, sé que ese número no tiene límite. Si muchas veces caigo, muchas veces tú me vas a levantar. Yo creo pues que a mí no me va a faltar nada, que tú sigues siendo Dios y que tu gobierno es el que se va a establecer, tu voluntad se va a cumplir acá, que el sustento nunca me va a faltar y que habiendo yo perdonado todos mis pecados y habiendo yo perdonado a mis hermanos que pecaron contra mí y estando seguro de que tú has perdonado mis pecados, Señor, yo estoy confiado de que ciertamente tú vas a levantarme y vas a levantar esta iglesia, Señor. La vas a prosperar en sobreabundancia. Que hoy que el que escuche este mensaje, yo sé que va a cambiar su vida, que no va a volver a ser igual, Señor, y que de aquí en adelante hará las cosas tal cual como tú las estás estableciendo. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, yo te bendigo, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.